Lalo, ¿cuán probable es que en un tiempo lejano, no sea un ser humano de carne y hueso, sino algún dispositivo con inteligencia artificial el que esté entrevistando a Lalo Zanoni? Mirá, ya puede pasar. O sea, no sé cuánto tiempo puede pasar para que eso sea más una novedad y un juego, un artilugio mediático para atraer gente que como esas presentaciones de esos presentadores de noticias en noticieros que ya pueden ser máquinas y demás, pero se hace más para el ruido y para generar atracción fuera de esa audiencia. Me preocuparía más que haya un Lalo Zanoni robot que responda, responda digamos, la por mí, pregunta. más que me pregunten. Pero si se le caran 100 preguntas a un robot, ese robot las puede ir formulando en base a lo que yo diga, y que es reconocimiento de voz, texto, digamos. Hay parlantes ya inteligentes que en casa que yo uso me responden y a veces me olvido que son robots y uno empieza como a dialogar y me acuerdo que estoy dialogando hace 3, 4 preguntas con una máquina, ¿no? Igual, esa máquina ya es capaz de poder preguntarse qué puede interesarle al público de lo que Lalo Zanoni tenga para decir. No, por suerte todavía no, ¿no? Me parece, no tienen autonomía, digamos, las máquinas y los robots en base a poder crear cosas que no tienen cargadas previamente. Y eso es interesante porque todavía hace que nosotros seamos fundamentales e indispensables de acá en el presente, obviamente, pero hacia el futuro también, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con el último libro que escribiste, Las máquinas no pueden soñar, Ujú. que específicamente habla sobre la inteligencia artificial. Y ahora arranquemos por ahí. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, básicamente es la inteligencia aplicada a las máquinas, ¿no? Las máquinas a partir de algoritmos que son como desarrollos, como códigos, te lo resumo como una receta de cocina, ¿no? Donde se le indica a la máquina, al software, qué pasos cumplir en base a determinadas acciones. Paso 1, paso 2, paso 3. Los algoritmos son acciones. En base a esas acciones, las máquinas empiezan a pensar y también empiezan a predecir comportamientos, datos, cifras, y todo esto funciona obviamente gracias al Big Data, que es la cantidad enorme de datos digitales que ya hay disponibles, sería como el insumo fundamental de la inteligencia artificial, y a la nube, que es el fenómeno este que hace que se virtualice todos esos datos y los procesamientos y que se pueda trabajar, digamos, en forma remota, todos nuestros datos del celular, de la computadora, en internet, Netflix o lo que sea, ya funciona en la nube y eso desarrolló mucho la inteligencia artificial, sobre todo en los últimos 5 años, digamos. Me hablaste del parlante con el que a veces interactúas. ¿En qué de lo cotidiano hoy nos vinculamos con la inteligencia artificial? Bueno, con muchísimas cosas, desde chatbots para servicios de atención al cliente, cámaras en la calle con inteligencia artificial, digamos, con reconocimiento facial que hace que nos reconozca y diga, bueno, tal persona se llama Juan Pérez, tal edad, vive todos sus datos y demás, solamente a partir de que una cámara te tome. Los parlantes inteligentes, los celulares tienen mucha inteligencia artificial que funciona en base a nuestros gustos, nuestros hábitos, todos nuestros comportamientos. Facebook, Google, todos ya tienen muchísimos algoritmos muy grandes y desarrollados de inteligencia artificial, que es desde que Netflix te propone una película para ver o una serie, Spotify una canción en base a tus gustos, bueno, Facebook amigos nuevos en base a los que ya tenés, conexiones. Y ahora, por ejemplo, trajiste el tema Netflix. ¿Cuánto de lo que me recomienda efectivamente tiene que ver con mis gustos y cuánto los gustos que me quiere moldear Netflix? Porque uno tiene siempre esa Sí, disyuntiva. No sé si me lo sí. ofrecen a mí por lo que yo consumo o porque efectivamente me lo quieren vender. Bueno, es muy interesante porque ahí nos metemos ya en el tema de lo que no vemos de la inteligencia artificial, que sobre todo ahora, en este momento, está muy en boga y en ebullición, porque empezamos a notar el lado B del avance de la tecnología y del avance, sobre todo de la tecnología digital, que es qué hacen con nuestros datos, ¿no? ¿Qué hacen
detrás del telón, lo que no vemos. Nosotros vemos Netflix, la pantalla, lo que nos sugiere o lo que nos propone para ver, en base a nuestros gustos, pero también en base a lo que ellos quieren que veamos, en base a la inversión que hicieron sobre una película o una serie. Y bueno, si la ponen en la home principal, es obvio que la van a ver muchísimas más personas que si la esconden. Y si la esconden, ¿qué esconden? ¿Por qué lo esconden? ¿Qué cosas no vemos, digamos, no? Y empezás a meterte ahí en base a qué hacen con nuestros datos las grandes empresas. Facebook, Google, Amazon, Microsoft, Apple, todas las grandes, que son enormes, y sobre todo aspiradoras de nuestros datos personales. Encima, cuando decís nuestros datos, es todo. O sea, Sí, es las sí. fotos Sí, sí. de lo que comiste al mediodía, de todo. tu hijo, de tu ¿Dónde estoy? familia, los recorridos que hiciste en la bicicleta. Es increíble todo ¿Dónde lo que uno estamos en le este regala. momento? Nosotros tenemos un GPS incorporado en nuestro cuerpo, que es el celular. Claro. Porque el celular ya no se separa de nuestro cuerpo. Desde que nos despertamos, que ya antes de que lo usemos, ya saben a qué hora nos despertamos, porque el despertador, la gran mayoría de la gente ya claro. usa el despertador de celular. Entonces, supongamos que vos tenés Android, que es de Google, o Apple, el iPhone. Alguno de esos dos vas a tener. El Android, Google sabe a qué hora se despiertan todos los argentinos y todos los usuarios de Android del mundo. Y en base a eso, solamente con ese dato, podés saber cómo se despierta cada país, a qué hora, cuánta gente. O sea, podés hacer de todo con los datos. Solamente Podés con ese incluso dato. ofrecerle qué ver, a qué hora ver, ¿no? Sí, claro. Digo, pensando, combinando ese dato de la Eso alarma en con el mejor de los Netflix. casos, que es una actitud comercial, que es que quiero vender un documental o vender una serie o una película. Que sería un caso hasta inocente, si querés. El problema pasa porque no siempre hay esa intención, ¿no? Que es solamente vamos a hacer que Lalo vea esta serie, ¿no? Cuando hay intenciones más ocultas, más complejas, que tienen Por que ejemplo, ver con la psicología nuestra, con las actitudes, la toma de decisiones que nosotros tomamos. Nosotros creemos que tomamos decisiones libremente, pero en realidad están empujadas cada vez más por algoritmos y por la tecnología. Y de última, ¿quién tiene nuestros datos? ¿Quién tiene el poder? Estas empresas que nombré, más otras. No nos olvidemos que nuestros datos los tienen las empresas, pero también los tienen los gobiernos. Entonces, nosotros generamos datos como personas, pero las empresas también generan datos y los gobiernos también generan datos. Estas empresas que te digo, tecnológicas, tienen todos esos datos. Entonces, ahí surgen problemas, como por ejemplo, a quién votamos, qué pensamos, ¿no? O sea, y qué venden de nosotros. Porque hasta hoy la humanidad más o menos, o por lo menos en los últimos 2 siglos, se rigió mediante pactos sociales, ¿no? Vos trabajás, sos mi amigo, tenés tu pareja, lo que fuere, hijos, pero ahora esos pactos se están como resquebrajando. Y, por ejemplo, hasta ahora uno trabajaba y se le pagaba por esas horas, X. Entonces había como un intercambio de dinero a cambio de fuerza laboral, de trabajo, nosotros acá, el camarógrafo, todos los que trabajan. Ahora no está tan claro ese contrato. ¿Por qué? Porque ahora hay gente que está haciendo plata con nuestros datos y que no somos nosotros. ¿Se entiende? Entonces ahí hay un cambio bastante disruptivo, que eso está repercutiendo mucho en las sociedades y sobre todo en los sistemas democráticos, sin exagerar, digamos. El Big Data y la manipulación tecnológica está generando que la gente pueda, digamos, ser manipulada de una manera mucho más fácil, a una escala mucho mayor y a una velocidad altísima. Siempre hubo manipulación. sí, pero esta Obviamente. idea de que haya campañas electorales creadas para cada ciudadano es impresionante, ¿no? Sí. Se notó en la elección del 2016 de Por Donald supuesto. Trump, ¿no? Entonces, ahora vos tenés 2 conceptos que para mí son claves para entender la diferencia. Porque siempre te dicen, bueno, pero antes también había manipulación mediática. Sí. O publicitaria. Por supuesto, las técnicas del marketing no son nuevas ni nada. Pero ahora, estos 2 conceptos que son escala y velocidad. Sí. Estos 2 conceptos son claves para entender la diferencia abismal que hay con respecto a hace 10, 20, 30 años. Pero es interesante si uno combina esto con la ética. O sea,
inteligencia artificial con ética, entramos en muchos problemas. Por ejemplo, supuesto. la idea de democracia empieza Sí. a resquebrajar. Sí, sobre todo la democracia que nosotros conocimos, de ir, poner el voto, de pensar. Obviamente que si nos dan 2 opciones, vamos a votar por esas 2 opciones, creyendo que votamos libremente. No hay otras 2 opciones. Ahora, no hay otras 2 opciones porque no pueden ni llegar a ser opciones, ¿no? Necesitas todo hoy una maquinaria de recursos y de infraestructura y obviamente de dinero que es muy difícil lograr. O sea, hay que acceder a la Big Data y a la nube. Por supuesto. Pero hay movimientos, no quiere decir que no haya representantes físicos en candidatos y en partidos, no quiere decir que no haya movimientos por abajo, que muchas veces pasan por abajo del radar. Y después hay sorpresas, ¿no? ¿Qué pasa? Ganó Trump, o encuestas que dicen, había un empate técnico antes de las PASO, Sí, claro. o cosas así, en el Brexit también. Entonces hay movimientos, porque la gente sigue siendo gente, digamos, ¿no? Lo que pasa es que la tecnología va muy rápido. Tu hijo Astor tiene 2 años. Así es. Un poquito más, 2 años y medio. ¿Cuándo crees que le vas a dar por primera vez un artefacto con inteligencia artificial? Es decir, que vas a compartir la crianza de tu hijo con una computadora. En cierta forma ya lo hago, porque él tiene un celular que yo uso para darle contenido de dibujitos y cosas y demás. Nosotros tenemos un parlante en casa, inteligente, y él sabe que ese parlante yo le hablo y él no lo puede usar todavía porque no puede nombrar exactamente la palabra que yo uso, pero ya sabe y le habla, intenta, ¿no? Ya sabe que hay ahí algo. Y tengo un amigo que vive en Estados Unidos, que yo lo uso para abrir mi libro, la anécdota que es que el hijito le preguntó, cuando se iban de vacaciones en el auto, le preguntó por qué no podía venir Alexa con ellos, ¿no? ¿Por qué no viene Alexa?, le preguntó. Como si fuese una persona el parlante, el sistema operativo. Claro. Que en ese caso es de Amazon, que acá no está, se llama Alexa, pero porque todo el tiempo le habla, Alexa tal cosa, como interactúa como si fuese una persona. Ahora, igual yo intento con mi OK Google y me va mal. No me entiendo. Hay que no sé si afinarlo. soy yo o es ella, pero algo... No, sos vos. ¿Soy yo? Sí, en realidad son sistemas que se van perfeccionando con el uso y con el reconocimiento de la voz y bueno, están pensados para eso, ¿no? Tiene un lado B, pero vos hablabas de la ética recién y la tecnología siempre existió. Ahora en forma mucho más presente sobre nosotros y abrupta, e incluso a veces más violenta si querés, o agresiva, pero siempre existió. Y la tecnología, más allá de la tecnología digital de las últimas décadas, la tecnología es una máquina, ¿no? O sea, hasta un elemento para cortar comida y comer con un tenedor, también, digamos, todos los artefactos para ayudarnos a nosotros a hacer cosas que mediante nuestro cuerpo solamente no podemos o nos costaría mucho más. Los anteojos para ver mejor, el telescopio, lo que sea, digamos, ¿no? Cualquier artefacto que a nosotros nos ayude a poder vivir o a ser mejores. Y la tecnología no tiene ética. Digamos, el que crea la tecnología la crea supuestamente para algo bueno. Después nosotros la podemos usar para algo malo. En el caso de Big Data o de sistemas de inteligencia artificial o Internet mismo, ¿no? Internet es un invento fenomenal. Sí, claro. O el auto. Yo puedo usar el auto para ir a un trabajo y ganarme la vida o para matar. Ahora, trajiste el tema... O el cuchillo, sí. ¿no? Claro. Sin ir tan lejos. Un cuchillo. El reconocimiento facial, ¿no? Que lo mencionaste hace un ratito, también plantea un dilema ético. Sí. Bueno, es fascinante ver cómo automáticamente Google identifica a las personas con las que uno hace fotografía. Ahora eso mismo también se usa en la calle para ver por dónde va uno y si entraste al subte o no. Digamos, yo te desafío a pensar que vos pienses o descubras en qué momento vos estás fuera de todo radar de un dato digital. No hay. Si me meto al mar. Y no, tampoco. Porque hay satélites, hay fotos satelitales, seguramente en la playa tengan alguna cámara enfocando hacia el mar, de vigilancia o lo que fuere.
seguramente sin que vos te des cuenta alguien está sacando una foto al mar y vos estás ahí de fondo. En algún momento, y tampoco vos te puedes meter al mar todo el día, o sea, no te puedes escapar al mar. Lo que digo es, incluso hasta navegando, o sea, hoy ¿no? Con la radio, con todo lo que hay, tecnología marítima, digamos, en qué mundo, hacia qué mundo vamos y cómo nos cuesta a nosotros, yo tengo 42, pero qué sé yo, de 30 para arriba, cómo nos cuesta amalgamar este mundo nuevo con la idea del mundo anterior a toda esta irrupción digital, que me parece que ese es el gran choque cultural que estamos viendo hoy, ¿no? El mundo viejo con el mundo nuevo, pero nosotros nuestra cabeza sigue viviendo en el mundo antiguo. Vos lo planteás, Lalo, en tu libro, esta disyuntiva o estas dos miradas sobre la inteligencia artificial, si nos va a salvar y va a ser una revolución más fuerte que la del fuego, el descubrimiento del fuego, o si nos lleva a la destrucción de la humanidad, ¿no? Y la pregunta es, si hoy sacamos una fotografía de la inteligencia artificial hoy, ¿nos está salvando o nos está matando? No, nos está salvando. O no sé si en términos tan extremos, ni nos salva ni nos mata, me parece. Pero claramente no nos está matando. Nos está matando, por ejemplo, en el libro lo cuento, en el capítulo de los autos autónomos. Los autos autónomos se presentan como un montón de posibles soluciones a un montón de problemas, de los cuales hay uno que es clave, que son los accidentes de tránsito, muertes por accidentes de tránsito. Vos sabés que por año desaparecen en muertes de accidentes de tránsito en el mundo 23 estadios, como el más grande el estadio, el de Madrid, el que inauguraron hace poco, el Wanda Metropolitano, 23 estadios completos. Cada 4 años desaparece la población entera de Uruguay, solo por accidentes de tránsito en el mundo. Entonces, obviamente que nos está matando el auto sin darnos cuenta. Es mucho más factible en términos de estadística morir en un auto hoy, en la Panamericana, que por la inteligencia artificial. Ahora, ¿y cuán lejos estamos del autotripulado, digamos? No, ya existe. Sí, pero una cosa es leerlo en el diario, otra cosa es que conviva con uno, ¿no? Claro, el problema de los autos autónomos no es la tecnología de los autos autónomos, que ya está desarrolladísima y avanza, y yo estuve en uno en Estados Unidos, adentro de un auto autónomo, y manejó perfecto, y dobla, y va, viene, frena en el semáforo. No. Yo iba al volante, lo vas dejando vos. 5 segundos dura el miedo. Después es como ir en un carrito, digamos. Además, en la autopista norteamericana, o sea, lo que menos tenés es miedo porque va todo el mundo perfecto en su carril, nadie se cruza. El problema somos nosotros. ¿Eso va para la General Paz también? hay que pensar ahí. El problema somos nosotros, no los autos autónomos. O sea, los conductores humanos y los autos no autónomos. Esa convivencia todavía hoy genera problemas porque no podés cerrar áreas solo para autos autónomos. Vos tenés que convivir. Bueno, en esa convivencia estamos. Que metafóricamente es la misma que te decía antes. La convivencia entre un mundo viejo, un mundo nuevo, y las personas que nuestra cabeza está en el mundo analógico, pero vivimos en el hoy. Otro tema que tratás, y es una de las grandes discusiones de la inteligencia artificial, es, bueno, si no hay un chofer, ¿cuántas otras cosas más van a desaparecer de actividades humanas y ser sustituidas por la inteligencia artificial? Ahora, si yo no voy a trabajar, ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿de qué voy a vivir? ¿No? El futuro del trabajo también es un capítulo del libro y es el último y es el tema. Para mí es el tema más importante del hoy. Lo que pasa es que a nosotros como argentinos nos tapa la coyuntura, nos tapa el dólar, el día a día, la inflación. Obviamente con toda razón, pero el mundo no está preocupado por los mismos temas que nosotros. En el mundo se está discutiendo el tema del futuro del trabajo y del presente del trabajo. Incluso te arriesgo a que el problema de la desocupación no es un problema del gobierno, de este o del que venga, y de los futuros gobiernos, incluso ni de los políticos, sino del avance de la automatización de las máquinas, de la robótica.
y que cada vez somos más. Eso es un dato que no podemos olvidarnos. Cada vez somos más y cada vez hay menos trabajo. Y va a haber menos trabajo. Seguramente sea un problema y los gobiernos, los principales gobiernos del mundo, se están ocupando de este tema. En congresos, en los medios, en los ministerios, en proyectos muy puntuales, se prueban soluciones. En Europa se probó asignación universal a un grupo de personas para que no trabajen, se le paga una mensualidad, a ver cómo funciona eso, porque eso cambia también el tema anímico, psicológico. Claro. Hay que ver cómo... Sí, también es cierto, y si uno va a tener más tiempo, puede dedicarse a lo exclusivamente humano, que puede ser crear, que puede Al ser... ocio. Sí, pasarla bien, ¿no? Criar a tus hijos, o también no trabajar en términos, si querés, productivos, pero sí producir conocimiento. Por ejemplo, estudiar. ¿Cuánta gente quisiera capacitarse en vez de trabajar? Capacitarse no para términos de producción, de decir quiero hacer esto, pero sí aprender cosas, idiomas, carreras, lo que sea, ¿no? Cursos, programación, desarrollo. En ese sentido es, si el gobierno viene y te dice, yo te pago una mensualidad como para que vos puedas vivir dignamente, pero tenés que estudiar, tenés que capacitarte, por ejemplo en robótica, en inteligencia artificial, en Big Data, lo que sea. ¿Cuánta gente lo haría? Yo creo que mucha gente lo haría. Es decir, me parece que estamos de vuelta en un momento absolutamente bisagra en la historia, porque todos estos temas que antes eran muy futuristas, hoy ya están ocurriendo. Y es un tema a atender, obviamente. Aunque nos tape la coyuntura, en algún momento siempre llega todo acá. Más tarde, pero siempre a todo país le llega su Uber, digamos. En algún momento todo llega. Sí, incluso si el Uber además después está conducido, digamos, por una computadora. Es que es obvio, digamos. Te pongo un ejemplo. Si Uber o cualquier otra empresa de transporte similar funciona repartiendo las ganancias, el 70% va para el chofer de Uber, el 30% va para la empresa. Un auto autónomo, el 100% va para la empresa. Por supuesto que una de las negocio empresas, es fabricar ese auto. pero ya lo hace Uber. Y Google también lo hace. Y te pongo otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando, que ya se está discutiendo, pasemos a camiones autónomos? En Estados Unidos ya, hay 8 millones de camioneros. Bueno, es uno de los temas centrales también de lo argentino, ¿no? Sí, claro. El tema del transporte. Pero bueno, ahí entra la cuestión. Pero ellos ya, afuera ya lo saben. Hay una cuestión gremial a resolver y demás, pero en algún momento, más tarde, más temprano, en 10 años, 20, los camiones van a ser autónomos. Por ende, esos 8 millones de camioneros y sus familias no van a tener el ingreso que hoy tienen. En Las máquinas no pueden soñar, del libro, también arrancás contando la anécdota de la primera obra de arte que se subasta y que fue creada por inteligencia artificial, Sí. aunque detrás de esa hay 3 personas, ¿no? Sí. ¿En qué medida esa creación de la inteligencia artificial es de la inteligencia artificial y no humana? Bueno, un mix. Yo creo mucho en los sistemas mixtos. Para muchas cosas, no solamente para esto de inteligencia artificial. Me parece que la disyuntiva no tiene que ser máquinas o el hombre, robot o empleado, sino en la correcta mixtura de esas cosas. Nosotros tenemos habilidades que las máquinas no tienen y obviamente que las máquinas tienen habilidades que nosotros no tenemos. Hay que potenciar esas dos cosas y juntas. La máquina con el hombre, como vino siendo hasta hoy, con las computadoras, con internet, con lo que sea, pero hoy me parece que hay que trabajar más en conjunto. No excluir, no hacer una grieta tecnológica, porque no sirve para nada y porque claramente ahí va a ganar la máquina. O sea, no tiene sentido competir. Yo no puedo competir contra un Excel, digamos, para procesar 2.000, 3.000 cifras en un segundo. Es imposible. Entonces, nosotros tenemos cosas inherentes a nosotros como humanos que las máquinas no tienen. La capacidad de soñar es una. No hay tantas. Ojo, no hay tantas. Mi libro se iba a llamar, y esto te lo confieso, Las máquinas no pueden amar. Ajá. Pero mi mujer, escritora, guionista, qué sé yo, me dijo, es muy cursi, y me lo bochó. ¿Pero vos crees que no? Yo creo que
todavía no sabemos qué es el amor. Así que Claro. imagínate. Bueno, es el mito de No puedo Pinocho, responderte. ¿no? ¿Eh? Es el mito de Pinocho. Que No, hay un acto de magia y en algún sí. momento el muñeco empieza a amar. Sí. Pero en algún momento se corta ese amor. El amor, no vamos a ponernos a hablar de amor, pero hasta hoy no sabemos qué es. Entonces, las máquinas todavía no pueden amar, pero no pueden soñar. Y le puse soñar porque me gustaba la cuestión de soñar en términos de cuando dormimos, los sueños oníricos, pero también soñar despiertos. Es decir, ponerse un objetivo, una meta cualquiera de trabajo, ir a vivir a otro país, tener un hijo, correr una maratón, la que quieras, y hacer las cosas, la estrategia y seguir los pasos necesarios para cumplir ese sueño. Las máquinas no pueden tener ese sueño todavía. Y no sé si lo van a tener, digamos, en ese sentido. Porque todo tiene que ver con nuestro cerebro, ¿no? Y en ese sentido falta mucho todavía para que el cerebro humano pueda ser replicado por una máquina. Exactamente, digamos. Y Primero porque no sabemos en del todo todavía la cómo totalidad. funciona. Ahora, No. de todos modos, si la máquina es capaz de crear, como en el caso de la obra de arte, Ujú. ¿cuán Sí. seguro estás que no va a poder soñar? O sea, crear un mundo que todavía no existe y empezar a trabajar en él. Yo tengo mis dudas todavía, pero por supuesto que hay gente que no, que dice, yo entrevisto a una amiga, María Roca, que trabaja con Facundo Manes y es una genia en el cerebro, siempre la nombro en mis notas y demás, la entrevisté para mi libro, porque fui a decirle, che, María, ¿qué es la inteligencia? Porque la inteligencia humana, normal. Y ella en un momento me dijo como que ella no está tan segura de que las máquinas no puedan soñar en el futuro. Yo dije, bueno, no pueden soñar, yo le puse las máquinas no pueden soñar hoy. No dije no podrán soñar. Así que está en veremos. Tampoco nos tiene que volver locos la cuestión de qué pueden hacer y qué no, sino qué podemos nosotros hacer en función de, no en función de las máquinas, sino en función nuestra. ¿Cómo podemos mejorar nosotros nuestro presente, pero también nuestro futuro? Y obviamente yo fui padre hace 2 años y medio y está todo el tiempo la pregunta de ¿en qué mundo vivirá Astor? ¿En qué mundo, cómo será el mundo en 10 años, 15 años, cuando él tenga 20? ¿Va a sacar registro él de autos? ¿Va a manejar? ¿Va a trabajar? Si trabaja, ¿en qué va a trabajar? Y no falta tanto. Porque uno no está diciendo en 100 años, sino en 10, 15 años. No es tanto. Acordate de 10 años atrás, fue ayer. Entonces, me parece que las preguntas nuestras tienen que ir hacia ese lado. Cuesta, porque como te dije antes, la coyuntura nos empuja y nos obliga a estar presentes en el hoy, en el dólar, en la inflación, en los precios y demás. Pero la realidad es que el mundo está pensando a futuro. Y nosotros estamos en ese mundo y somos personas y vamos a vivir ahí. Entonces,